Cada día miles de personas pierden dinero cuando cancelan un vuelo, no porque la aerolínea no tenga que responder, sino porque el pasajero no sabe que puede reclamar. Pasajes que desaparecen, cambios que nunca se explican, reembolsos que tardan meses y viajeros que terminan pagando 2 veces por el mismo viaje. Pero aquí está lo importante. La mayoría de las veces, el problema no es la cancelación, el problema es la información, porque hay cosas que las aerolíneas no explican claramente y que pueden cambiar completamente lo que ocurre después de una cancelación. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa realmente cuando cancelan un vuelo? ¿Qué derechos tiene un pasajero? ¿Y qué errores hacen que muchas personas pierdan su dinero sin darse cuenta? Hola, soy la abogada viajera. Aquí hablamos de viajes reales, derechos del pasajero y lo que nadie te explica antes de volar. Si te gusta viajar mejor y sin perder dinero, suscríbete y empezamos. Cuando un vuelo se cancela, la reacción normal es aceptar lo primero que ofrece la aerolínea: un cambio de fecha, un voucher o un crédito para viajar después. Y muchas personas creen que esa es la única opción, pero no siempre es así. Las aerolíneas operan bajo reglas internacionales y políticas internas, y dependiendo del motivo de la cancelación, el pasajero puede tener más opciones de las que se imagina. El problema es que en el momento del estrés, la mayoría de los viajeros solo quiere resolver rápido, y ahí es donde se pierde dinero, porque aceptar una opción puede significar renunciar a otra mejor. No todas las cancelaciones son iguales, y este detalle cambia todo. Un vuelo puede cancelarse por clima, por mantenimiento, por falta de tripulación, por decisiones operativas o incluso por baja ocupación. Desde el punto de vista del pasajero, parece lo mismo, pero legalmente no lo es, porque dependiendo de la causa, las responsabilidades cambian. Cuando el motivo está fuera de control de la aerolínea, las opciones suelen ser limitadas, pero cuando la cancelación es operativa, la historia puede ser diferente, y esto casi nunca se explica claramente al pasajero. Antes de viajar, la mayoría de las personas solo mira el precio, pero hay algo más importante que casi nadie revisa: las condiciones tarifarias. No todos los boletos tienen las mismas reglas. Algunos permiten reembolso, otros solo cambios, y otros no permiten nada. 2 personas en el mismo vuelo pueden tener derechos completamente distintos, simplemente por el tipo de tarifa que compraron, y ese detalle solo se descubre cuando ocurre el problema. Cuando cancelan un vuelo, muchas aerolíneas ofrecen vouchers, y parecen una buena solución, pero hay algo que muchos pasajeros no saben: el voucher no siempre es equivalente a un reembolso. Tiene fechas, condiciones y a veces restricciones que hacen difícil usarlo después. Desde el punto de vista de la aerolínea es lógico: el dinero se queda dentro del sistema. Desde el punto de vista del pasajero, no siempre es la mejor opción. Por eso, entender qué estás aceptando es clave. Dependiendo del país, existen regulaciones que protegen al pasajero. En Europa, por ejemplo, existen compensaciones económicas en ciertos casos. En América Latina, las reglas cambian según la aerolínea y la legislación local. Pero hay algo común en todos los casos: el pasajero tiene derecho a información clara. Y muchas veces el problema no es que la aerolínea niegue algo, sino que el pasajero nunca lo solicita correctamente. Los errores más comunes son simples: no guardar correos, no tomar capturas, aceptar cambios sin leer condiciones o esperar demasiado tiempo para reclamar. En viajes, el tiempo importa, y mientras más rápido se actúa, más opciones existen. Los viajeros frecuentes no evitan cancelaciones, aprenden a manejarlas, revisan condiciones antes de comprar, saben qué preguntar y entienden que viajar también implica conocer las reglas del sistema, porque un viaje no empieza en el aeropuerto, empieza cuando compras el boleto. Cuando un vuelo se cancela, muchas personas solo piensan en el pasaje, pero el verdadero impacto económico suele estar en los gastos que vienen después: hoteles que no se pueden cancelar, transportes ya pagados, tours reservados, conexiones perdidas. Una cancelación puede convertir un viaje económico en un viaje mucho más caro. Y aquí hay algo importante que pocos viajeros saben. En algunos casos, cuando la cancelación es responsabilidad de la aerolínea,
El pasajero puede solicitar compensación por gastos razonables como comida, alojamiento o transporte adicional. Pero para eso hay que guardar facturas, porque sin pruebas el gasto simplemente desaparece. Y esto es algo que muchas aerolíneas no explican claramente en el momento del problema. No todas las cancelaciones terminan en un reclamo formal, pero hay situaciones donde el pasajero sí puede iniciar un proceso. Por ejemplo, cuando la aerolínea cancela y no ofrece alternativas razonables, cuando el reembolso prometido nunca llega, o cuando el pasajero incurre en gastos adicionales por falta de información. En muchos países existen organismos de protección al consumidor o autoridades aeronáuticas donde se puede presentar una reclamación. Y algo importante, la mayoría de los casos no llegan a tribunales, se resuelven cuando el pasajero conoce el procedimiento correcto. El problema es que muchas personas abandonan el proceso porque creen que es complicado, y ahí es donde realmente pierden el dinero. Luego de la cancelación de un vuelo, el momento más importante no es horas después, es inmediatamente. Lo primero que debe hacer un pasajero es confirmar el motivo oficial de la cancelación. No basta con lo que diga un agente verbalmente, debe aparecer en la app, en el correo o en el sistema de la aerolínea. Segundo, solicitar por escrito las opciones disponibles, reubicación, reembolso o cambio de ruta. Y tercero, guardar evidencia, ya sea fotografías de la pantalla del aeropuerto, correos electrónicos o tarjetas de embarque. Porque después, cuando comience el proceso de reclamación, todo se basa en pruebas. La mayoría de los reclamos fallan no porque el pasajero no tenga razón, sino porque no puede demostrar lo ocurrido. Hay un punto que casi nadie menciona. No todos los problemas de viaje se resuelven con un reclamo simple. Cuando existe incumplimiento claro, cuando el dinero no aparece o cuando la respuesta nunca llega, el proceso puede pasar a otra etapa. Y aquí muchos pasajeros se detienen porque creen que demandar es complicado o costoso. Pero en muchos países existen procesos simplificados, organismos de protección al consumidor o mecanismos de mediación que no requieren abogados ni grandes costos. El problema es que la mayoría de las personas no sabe dónde acudir y termina abandonando el proceso antes del tiempo. No porque no tenga razón, sino porque desconoce el camino correcto. Muchos viajeros compran vuelos a través de agencias online o buscadores sin saber que eso añade un intermediario al proceso. Cuando surge un problema, la aerolínea puede indicar que la gestión debe hacerse con la agencia y la agencia a su vez depende de la aerolínea. Esto genera retrasos y confusión. Por eso, entender quién es realmente responsable del boleto puede ahorrar tiempo, dinero y estrés cuando surge cualquier situación durante el viaje. Existe una situación que sorprende a muchos pasajeros: tener un boleto confirmado y aún así no poder subir al avión. Esto puede ocurrir por sobreventa de vuelos, conocida como overbooking, una práctica legal en la aviación donde las aerolíneas venden más asientos de los disponibles porque estadísticamente algunas personas no se presentan. Cuando todos los pasajeros llegan, la aerolínea debe buscar voluntarios o negar el embarque a algunos pasajeros. En muchos países, especialmente en Europa y Estados Unidos, esto puede generar compensaciones económicas o asistencia obligatoria. Por eso es importante saber que no siempre se trata de un error del pasajero, sino de una práctica operativa del sistema aéreo que tiene reglas específicas. Cuando ocurre una negación de embarque, lo más importante es no aceptar la primera solución sin entender qué estás firmando o aceptando. El pasajero debe solicitar por escrito la razón exacta por la cual no pudo abordar, pedir constancia del incidente y preguntar qué opciones ofrece la aerolínea en ese momento. Muchas veces existen alternativas como reubicación en el siguiente vuelo disponible, asistencia en aeropuerto o compensaciones dependiendo de la legislación aplicable. El error común es abandonar el mostrador sin dejar registro formal del caso, porque después resulta mucho más difícil demostrar lo ocurrido. En aviación, lo que queda documentado es lo que realmente existe
para cualquier reclamación posterior. Las cancelaciones seguirán ocurriendo, forman parte de la aviación moderna, pero perder dinero o pasar una mala experiencia muchas veces no depende de la aerolínea, depende de la información. Entender cómo funciona el sistema cambia completamente la forma de viajar. Si este contenido te ayudó, suscríbete a La Abogada Viajera, porque aquí hablamos de viajes, pero también de las realidades que nadie explica antes de salir. Porque viajar no es solo conocer lugares, es entender las reglas del lugar al que llegas.